Jueces capítulo 6, desde el versículo 11. Si hay algo que tú debes entender, amada iglesia, y es que ninguno de los que están aquí nacieron sin propósito. Todos somos la idea de Dios que camina sobre este planeta llamado Tierra. Somos el sueño cumplido de Dios. Dice la palabra del Señor: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas tus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Lea conmigo el versículo 16. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Quiero repasar un poco y para poder conectar con la palabra del día de hoy, lo que predicamos acerca de Gedeón. Y porque el contexto en el que se escribe Jueces capítulo 6 es un contexto de crisis, es un contexto de hambre, de escasez y de ataque de un ejército que tenía 135,000 hombres. No estamos hablando de cualquiera. Y los hijos de Israel estaban escondidos. Si tú te lees toda la historia, dice que se habían hecho escondites en las rocas, en su propia tierra, en su propia nación. Pero había algo significativo para ellos, y es que ellos no habían dejado de sembrar. Y quiero que usted sepa que la crisis no puede ser la excusa para que tú dejes de sembrar. Si la gente entendiera que cuando tú siembras en el reino de Dios, en tiempos de crisis, tú vas a cosechar. Porque mientras a otros les vaya mal, a ti te va a ir bien. Yo siempre le digo a la gente: dale razones a Dios para que te bendiga. Yo siempre le digo a la gente y le pregunto: ¿por qué Dios tendría que bendecirte a ti? ¿Por qué Dios tendría que darte ese ascenso? ¿Por qué Dios tendría que darte esa nueva contratación? ¿Por qué Dios te daría tu negocio propio? ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones que tú le das a Dios para que Dios te bendiga? Ya sé quién eres. Ay, bienvenida. Yo decía: yo la conozco. Y mire algo. Este pueblo sembraba en medio de la crisis. Y esto me trae a memoria la vida de Isaac, aquel hombre que fue capaz de sembrar en tiempo de hambruna, en tiempo de escasez. Y dice que Isaac sembró en tiempo de hambre y fue tan próspero que los moradores de ese territorio le tuvieron envidia. ¿Sabe algo? Hay gente que está esperando tu derrota. Lo que ellos no saben es que hay una victoria que ya se escribió en la eternidad para ti. Y esa derrota es lo que hace que se levanten los brujos. Esa victoria, es lo que hace que se levanten los brujos, que se levanten los hechiceros, que encuentres el agüita tibia, el agüita amarilla, el agüita roja frente a tu casa. Pero los que estamos firmes en el Señor, nada de eso nos va a tocar. Y ahí estaba esta nación sembrando en tiempo de crisis. Y siempre los de Madián
El espíritu de Madián es el espíritu que te va a robar lo que un día tú sembraste. Satanás no está interesado en que a usted le vaya bien. Siempre hemos dicho en esta casa: Satanás te odia, pero Jesús. Otra vez, Satanás te odia, pero Jesús te ama. A Satanás no le importa, no le interesa que a ti te vaya bien. Satanás quiere enfermarte, quiere que tu familia se enferme para que tú te gastes todos tus recursos en medicinas, en clínicas, en taxis, en esto, en lo otro. Cuando tú empieces a entender cómo opera el espíritu de Madián, tú dices: Dios dice que cuando ellos cosechaban, Satanás, el espíritu de Madián, venía y robaba todo lo que ellos habían cosechado. Y nosotros dejamos claro de que habían pasado 7 años de crisis. Y esto era un ciclo para ellos. Casa Nueva Jerusalén, usted se tiene que cansar de los ciclos de enfermedad. Yo voy a repetirlo. Usted se tiene que cansar de los ciclos de enfermedad. Te tienes que cansar de los ciclos de pobreza y de ruina. Usted se tiene que indignar y decir: no, ya está bueno. En mi casa yo tengo que generar un antes y un después. Pero esa gente estaba acomodada a la crisis. Por favor, amada iglesia, no te acomodes a la crisis, porque yo estoy segura que lo que usted está viviendo es circunstancial y es temporal. No es posible que todo el tiempo usted esté en crisis. No es posible que todo el tiempo usted esté enfermo, que salga de una y se meta en otra. No. Como me decía Iván ahorita: si no estoy preso, me están persiguiendo. Hay poder en Jesús. Dios es especialista en romper ciclos. Iglesia, actívate. Dios es especialista en romper ciclos. Si usted entendiera que Dios solo necesita a una persona para traer un cambio generacional, usted debería estar diciendo: Señor, yo quiero ser esa persona que va a romper los ciclos de mi generación, y después de mí se tiene que escribir una nueva historia. Pero ahí estaba el pueblo acomodado a la crisis. Hay gente que se casó y se metió a la casa de los suegros, y van 15 años y todavía viven en la casa de los suegros. Por eso, pareja que se casa aquí tiene prohibido irse a meter a la casa de los suegros. Si no tiene cómo pagar un arriendo, no se casa. Anda, pero se fueron los amenes. ¿Sabes por qué? Porque te acomodaste. Te acomodaste a usar el plato de la suegra, la cuchara de la suegra. Y cuando salgas de ahí, no vas a tener nada. Porque así sea que usted se mude con 2 platicos, eso es suyo. Y yo no sé cómo hay novias que aceptan un noviazgo con el bolsillo pelado. El poder en Jesús. Si ahora de novio no tiene para la Coca-Cola, ábralo. Esto no estaba en el mensaje, pero Señor, tú estás hablando. ¿A quién? Yo no sé. Porque esta gente estaba en un ciclo y ahí estaban acomodados. ¿Y sabe qué es lo peor? Estaban enojados con Dios, pero no oraban y no clamaban. ¿Sabe por qué? Porque la crisis a eso viene, a robarte la fe en el Señor, a robarte la fe. Y el pueblo pasó 1 año, 2 años y no clamó hasta que llegaron 7 años, y dice que hubo un clamor en la nación. Y usted tiene que saber que la oración tiene poder. Pero no, tampoco te acostumbres a la oración de otro. Hermano, ore por mí. Hermana, ore por mí, ore por mí. No, tú también tienes poder. Y hay gente que ha tomado la oración como un amuleto.
Ay, en la casa se está sintiendo como rara, como pesada. Voy a llamar a la hermana Juanita para que me venga a orar a la casa. ¿Y tú por qué no oras? Yo creo que estoy frente a la gente que sabe que tiene poder y autoridad. Dios nos lo dijo el domingo en la palabra. ¿Usted se acuerda? Estar sentados en el trono con el Señor, eso es una posición de autoridad. Y dice el Señor, y ustedes también se van a sentar en el trono. Significa que Dios nos ha dotado de poder, Dios nos ha dotado de autoridad. Y demonio que quiere entrar a nuestra casa, demonio que le mochamos la cabeza. No dependas de la oración de otro, porque tú también tienes poder. Y el pueblo clamó, y cuando el pueblo clamó, entonces se activó lo profético. La oración activa la palabra profética. Me encanta porque aquí hay gente que ha crecido, que ha madurado, y ya no depende de que le coloquen las manos. Ya no depende de que le anden profetizando. Porque cuando Dios habla, es la palabra profética más segura. Cada vez que usted viene a la casa de Dios y alguien le está predicando, usted sabe que es Dios quien le está hablando. Porque aquí el más importante no es el mensajero, no es la mensajera, es el mensaje. Yo no vengo a hablar mi palabra, yo vengo a hablarte su palabra, y depende de ti si la recibes o no. Nunca se te olvide, nunca es más importante el mensajero que el mensaje. Y el pueblo clamó, y cuando el pueblo clama, Dios envía a un profeta y empieza a darles palabra. Y hablábamos el domingo antepasado que no solamente envió a un profeta, sino que ahora hay como un nuevo escenario, como una nueva escena. Y ahí está un hombre tímido, temeroso, llamado Gedeón, la cual su nombre significa leñador o el que rompe. Tremendo nombre. Pero la posición en la que está es una posición que hemos predicado. Yo fui una, y prediqué mucho que Gedeón era un hombre miedoso y temeroso. Pero algo que pude ver ese día mientras preparaba el mensaje, y es que a pesar de lo que estaba viviendo, no dejó de trillar su trigo. Casa Nueva Jerusalén, no dejes de trillar tu trigo. Que la crisis no te paralice, que la crisis no te haga abandonar tus responsabilidades, porque hay una familia que está dependiendo de que usted esté de pie. ¿Tú te has dado cuenta de eso? Que el día que tú dejas de trillar tu trigo, todo en tu casa se paraliza. Imagínate que tu pastora dejara de trillar el trigo por mis problemas, por los desafíos que yo me toca enfrentarme a diario, y que un día usted venga y pregunte, y la pastora está deprimida allá en el cuarto llorando. Ya no quiere predicar, ya no quiere dar consejerías. ¿Pero por qué? Porque tiene problemas. ¿Qué sentiría usted? A ver, respóndame, ¿qué sentirías? Decepción, tristeza, confusión. Pero mi pregunta es, ¿por qué tú has dejado de trillar tu trigo? Porque tienes tanta crisis, tantas dificultades, tantos problemas. Dejaste de meter hojas de vida. Imagínate que Allison haya dejado de trillar su trigo. Cuando ella me contaba el testimonio, yo decía, caramba, muchacha, en una semana te dieron una beca para que estudies, y en una semana te metieron a trabajar en el country club sin haber metido una hoja de vida. Yo tengo una buena noticia para los que no han dejado de trillar el trigo. Y es que el ángel de Jehová le viene a hablar a la gente que ha sido proactiva en medio de la crisis.
a la gente que no ha dejado de adorar, a la gente que no ha dejado de clamar, a la gente que no ha dejado de servir, a la gente que no ha dejado de clamar y dice: yo sé que tú tienes el control de mi vida. ¡Hay respuesta! No te puedo mirar, ni te puedo tocar. No ha llegado el momento. Yo sé que a usted le ha pasado esto. Y hay veces creo que ya tú no estás, pero vuelvo y te siento. ¿Tú sabes cuántas veces nos hemos olvidado de que Él es Dios? Y ese es el mensaje de esta noche. ¿Cuál es la idea que tienes de Dios? ¿Qué es lo que tú piensas que Dios es? ¿Un ser místico? ¿Un ser que está demasiado lejos de mí? ¿Un ser que es una fábula? ¿Quién es Dios para ti? Amé cada palabra que Dios nos trajo el domingo. Salí de aquí sintiéndome tan amada por el creador del universo. Y que Él quiera compartir su trono conmigo me hizo sentir tan especial. Y ahí está Gedeón trillando el trigo en el lagar, sí, escondido, pero trillando el trigo. ¿Tú sabes cuánta gente está escondida en un lagar hoy? El lugar representa esa barrera que le sonríes a los demás, pero por dentro estás hecho nada. ¿Habrá alguien honesto aquí que alguna vez se habrá escondido en un lagar? Yo levanto mi mano. Estar escondido en un lagar es ese momento, Mariana, donde tú no quieres que nadie te vea, donde tú no quieres hablar con nadie, donde tú no ves futuro, donde tú no ves salida. Ahí estaba Gedeón. Pero qué sorprendente, Yeri, es que no importa el lagar donde usted esté metido, allí se va a meter Jehová. O sea, yo no puedo entender eso de Dios, porque lo correcto es que la presencia de Dios se manifieste en el tabernáculo, se manifieste en el templo, pero ¿cómo se va a manifestar en el lagar? Es un amor infinito. Por eso te dije al principio que tú tienes que saber que tú naciste con propósitos. Mi mamá me dice que cuando yo fui a nacer, yo nací en Maicao, Guajira. Por eso el carácter. Pero mi mamá me dice que cuando yo fui a nacer era la peor temporada de Maicao, donde amanecían 15, 20 muertos diarios, tirados en las calles. Y era peligroso salir de noche. Mi mamá dice que me tuvo que tener en la casa. Pero mi abuela, la paterna, la mamá de mi papá, que ya falleció, era la única cristiana de la familia. Y yo estaba atravesada. Y mi mamá dice que ella sentía que se moría y yo no salía. Y que cuando mi mamá por fin me pudo dar a luz de tanta oración de mi abuela, yo estaba morada y no respiraba. ¿Sabes qué me da a entender eso? Que si yo no hubiese tenido propósito, yo no hubiera nacido. ¿Sabes por qué a ti no te ha pasado nada? Es por el propósito que tú portas. ¿De cuántos accidentes te ha guardado el Señor? ¿De cuántas enfermedades Dios te sacó?
Tú estás de pie por el propósito que tienes de Dios. Mírame. Y ahí está Gedeón metido en el lagar. Y qué visita tan extraordinaria. Y a mí lo que me conmueve de esta historia, y lo predicaba la vez pasada, es la forma en que él lo trata. Es la forma en que Dios lo ve. Por favor, yo quiero hacer ahí con este punto una vez más. Porque una cosa es como tú te ves en el espejo, y otra cosa es como Dios te ve a ti. Porque cuando el Señor se encuentra con Gedeón, le dice: yo te veo valiente y yo te veo esforzado. ¿Cómo te ves? Quizás te ves como la chica, no te conozco, con pocas habilidades, incapaz de lograr muchas cosas. Quizás te ves como un fracasado, frustrada, como se veía Alison. Pero ¿cómo te ve Él? Si ustedes recuerdan la lista que les di la vez pasada, David, cuando se miraba al espejo, ¿qué era lo que veía David? Un pastor de ovejas. Pero Jehová veía un rey. Jeremías, cuando se veía al espejo, ¿qué veía Jeremías? Un niño. Pero ¿qué veía Jehová? Un profeta. ¿Qué veía Esther cuando se veía al espejo? Una huérfana, una esclava. ¿Y qué veía Jehová? Una reina. La buena noticia es que Dios no te ve como tú te estás viendo. Dios no ve tus limitaciones. Dios no ve tus temores. Usted no me va a creer, pero en la oficina estaba temblando de miedo para venir a predicar aquí a mi propia casa. Qué locura. ¿Cierto, Rizzi? ¿Sabes algo? Qué bonito es saber que aunque usted y yo no calificamos a la vista de los hombres, Él nos ve perfectos. La gente está viendo tu ropa, tu estatus social, tu casa. Él está viendo tu corazón. ¿Le puedes aplaudir a Él, por favor? ¿Puedes decir gloria a Dios? Pero viene Gedeón, empieza a hablar con él y le dice: tú dices que Jehová está con nosotros, y el primer punto que quiero hablar en esta noche es acerca de cuál es la idea que tú tienes de Dios. Es que la mayoría de la gente cree que la crisis que vive, Dios es el culpable. Y la mayoría de la gente, lo más rápido y lo más fácil es decir: tú tienes la culpa. Pupi, tráeme esa silla, por favor. Y hay mucha gente que hacen esto. Gracias, Pupi, déjala ahí. Le dicen a Dios: Dios, siéntate en la silla de los acusados. Siéntate. ¿Por qué tú permites que me pase esto y esto y esto y esto? Tú eres el culpable. Gedeón empezó a decirle: ¿sabes qué? Jehová nos ha abandonado. ¿Lo leímos o no lo leímos? Y lo primero que se nos viene a la mente es culpar a Dios. Vamos, si usted tiene memoria, ¿era Dios el culpable de la crisis de la nación? ¿Quién se acuerda? ¿Por qué la nación estaba en crisis? Porque Dios le había dicho: no adorarás otros dioses, y fue lo primero que ellos hicieron.
y le dieron la espalda a Dios. Escúcheme, porque yo quiero dejar esto claro. Yo no pretendo ser la abogada de Dios, porque Dios no necesita que nadie le defienda. Porque tampoco quiero que usted vea a Dios como ese Dios que tiene una correa, como cuando las mamás tienen una correa. Hay mamás que todo el día se la pasa con una correa enganchada en el cuello. Y nada más hacen así, los peladitos tiemblan. De hecho, prepárese que la actividad de familia que tenemos, hablábamos de todas estas cosas que usted va a ver. Y a veces creemos que ese es Dios. Escúchame, que apenas tú fallas, Dios se quita el cinturón y te da 3 cantazos, te castiga. Yo no estoy hablando de eso, pero si hay algo que debemos entender es que hay puertas que se abren cuando nosotros desobedecemos al Señor. Sencillamente eso. Y que hay circunstancias que el cielo permite para que tú mires a Él. Hay gente aquí que vino a Dios a causa de una crisis. Levante la mano. ¿Qué te pasó que te hizo venir a Dios? Una enfermedad quizás, la destrucción de un matrimonio, la rebeldía de un hijo. Yo no sé. ¿Qué te hizo venir a Dios? Pero el mundo está lleno de gente enojada con Dios. ¿De verdad estás enojado con Dios? Dios te ama. ¿Sabes qué me da paz a mí? Que Él dice: yo no voy a permitir que tú pases por pruebas de las cuales yo sepa que tú no vas a resistirlas. Pero hay pruebas que vienen a revelarte a ti lo fuerte que eres. Hay gente que no me escuchó. Hay pruebas que vienen a revelarte a ti lo fuerte que eres. No a Dios, porque Dios sabe que tú eres fuerte. Y Él sabe hasta dónde usted puede resistir. Él sabe hasta dónde usted puede mantener su adoración. El martes al liderazgo enseñábamos acerca de Timoteo. Que una persona madura en el Señor es una persona que todo el tiempo adora al Señor. Viva lo que viva, está comprometida, apasionada con el Señor. Pero este caso de sentar al Señor en la silla de acusados lo vemos a diario. Gedeón le dijo: ¿por qué si Él es Dios? ¿Por qué no sucede todo esto? Y me hace recordar el caso de María y de Marta, cuando Jesús se demoró 4 días y su hermano Lázaro murió. Apenas le dijeron a Marta: oye Marta, allá está el maestro frente a la tumba de Lázaro. ¿Qué fue lo que hizo Marta? Le reclamó y le dijo: si tú hubieras estado aquí, ¿qué hubiese pasado? Mi hermano no hubiera muerto. Y Jesús le dijo: Marta, Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Levanten la mano los que van a ver la gloria de Dios. Diga: yo voy a ver tu gloria, Señor. Yo voy a ver tu poder manifestado en mi vida, en esta crisis. Yo voy a ver tu poder. Si hay algo que he aprendido en estos últimos tiempos, es que el lenguaje genera. Y usted tiene que aprender a hablar palabras de fe. Cuando a mí la gente me llama preocupada, llorando, yo siempre le digo: óyeme, no le hagas luto a las malas noticias. No le hagas luto a las malas noticias. No, aprende a celebrar victoria anticipada. Ya eso es otro nivel. Que el médico dijo esto, eso fue lo que dijo el médico, pero yo le estoy creyendo al dador de la vida. Que el sistema
sistema. Yo no le estoy creyendo al sistema. A mí qué me importa Petro. Yo vivo del gobierno celestial. Entonces, número uno, tienes esa idea errónea de Dios, equivocada de Dios, que Dios es el culpable de todo lo que te pasa. Oye, o se te olvidó lo que dijo Jesús. Jesucristo dijo que Él es mejor padre que tú. Y yo te pregunto algo, y yo siempre pongo el mismo ejemplo. ¿Cuántos de sus hijos han perdido el año escolar? Y usted ha dicho, no te voy a comprar ropa, y termina comprándole ropa. Dígame, ¿cuántos lo han hecho? ¿Por qué lo haces? ¿Por qué? Por amor. Pues aquí hay gente que Dios, aunque usted haya perdido su año escolar, Dios te ha comprado ropa. Y no te la mereces. Entonces, tú no puedes ser mejor papá que Él. Si tú, aunque tu hijo se haya portado mal, mira, y estamos grabando, pero yo tengo una tía que tiene un hijo en las drogas, y sufre mucho mi tía, porque su hijo se lleva todo lo de la casa, y todo el mundo le dice, no lo dejes entrar a la casa, y él se vuela y duerme en el patio, y a escondidas le pasa un platico de comida. ¿Por qué una mamá haría eso? Pues Dios es más padre y más madre que usted. Con esto te estoy diciendo que muchas veces Él te ha pasado el platico de comida, aunque no te lo merezcas, sencillamente porque te ama. ¿Qué hay en tu interior? ¿Qué sientes por mí? No sé cómo me ama. Qué misterio existe, que a mi dura prueba conviertes en calma. Mira esto. Imagínate que Él estuviera castigándote por todas las cosas que tú haces y dices a diario. Por las veces que gritaste a papá, a mamá. Por las veces que trataste mal a tu esposa, a tu esposo. Por las veces que mentiste. Imagínate que todo eso mereciera un castigo y lo recibieras a diario. ¿Cómo estaríamos nosotros? Aporreados, como dicen los viejos. Golpeados. Por eso yo no puedo entender esa gracia de Dios. Resulta que no es que Él sea el culpable. Hay muchas razones por las cuales nos toca pasar circunstancias que nosotros no hemos provocado. Y la más importante de todas es porque vivimos en un mundo pecador. Hoy hablaba con una pastora de Pueblo Viejo que publicaba una foto de una niña de 15 años que había muerto. Yo le pregunto, ¿qué pasó? Y me dice, un bus la atropelló frente a su papá y su mamá. 15 años, una niña hermosa. ¿Fue Dios? ¿O el sistema de este mundo? ¿Sabe cuál es la esperanza de nosotros los cristianos? Que si vivimos, vivimos para Cristo. Y si nos morimos, sabemos que lo veremos a Él cara a cara. Esa debe ser la esperanza del cristiano. La segunda idea equivocada que tiene Gedeón de Dios es que ya Dios no hace milagros. Gedeón le dice, ¿dónde está el Dios que nos contaron nuestros padres?
No hay que abrió el mar rojo, no hay que sacó agua de la peña, no hay que giré. ¿Dónde está ese Dios? Y hay gente que cree que Dios ya no hace milagros. Pues aquí predicamos al Dios que todavía hace milagros. Nada más el que usted despierte ya es un milagro. ¿A cuántos en esta semana sin pena no tenía para la comida y Dios hizo un milagro? Levante la mano. Wow, tremendo, 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 tremendo. Y todavía podremos decir que Él no hace milagros. Por eso yo animo a la gente que cuando Dios haga un milagro, usted tiene que testificar, para que ese testimonio suyo alimente la fe de los demás. ¿Dónde está Dios? Del que hablaron nuestros padres. Además de culparlo, ahora le está diciendo que ya ese Dios no tiene poder. Pues la buena noticia, amada iglesia, y es que Jesucristo es el mismo. Dígalo. Otra vez, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy. Todo el que fue cuadrangular se tiene que saber ese versículo de memoria. Yo crecí con ese versículo, viéndolo ahí en la iglesia todo el tiempo. Jesucristo es el mismo. ¿Tú sabes la profundidad que tiene esto? Que el mismo Jesús, que una vez predicando que había más de 5,000 personas, habían 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, es decir, como 15,000 personas. Un jovencito, por una ofrenda, provocó una multiplicación sobrenatural. Y dice que comieron todos, ¿hasta qué? Hasta saciarse. Bueno, ese mismo Jesús está aquí hoy. Y ese mismo Jesús quiere hacer un milagro en tu vida. ¿Qué significa la palabra milagros? La palabra milagro significa una intervención divina. Un milagro es ese momento cuando humanamente ya hemos hecho todo y humanamente ya no tenemos más nada que hacer. Entonces dice Dios: ahora vengo yo. Esto me hace recordar cada vez que a mí me inseminaban. El doctor Álvaro Monterrosa, una eminencia en tratamientos de fertilidad, un hombre profesor de la universidad, pero llegaba a un punto donde él tenía que decir: hasta aquí llego yo, de aquí en adelante le toca a Dios. No dejes de trillar el trigo, por favor, porque mientras tú trillas el trigo, un milagro se está activando a favor tuyo. Quizás el próximo viernes, no lo tengo claro, vamos a hablar de una tercera parte, porque la historia de Gedeón es tan larga. Pero lo que hizo Gedeón después de esto, porque escuche, porque lo tercero que quiero hablar es que hubo un profeta que habló al pueblo y nada pasó. Pero tener un encuentro con el ángel de Jehová, que después más adelante entenderemos que es Jesús, un encuentro con Él lo viene a cambiar todo. Estoy diciendo que un encuentro con Jesús lo cambia todo.
Significa que tú podrás dar vueltas y vueltas y repetir ciclos y ciclos y negarte al Señor. Pero un encuentro genuino con Él te cambia la vida. Te cambia la vida por completo. De hecho, se te revela tu propósito. Se te muestra tu destino. Y cuando eso sucede, nunca más te levantarás sin nada que hacer. Si usted se levanta todos los días sin nada que hacer, es que no se te ha revelado tu propósito de vida. Pero cuando tú sabes que tienes propósito, tú te levantas todos los días a dar pasos agigantados que te lleven a cumplir el propósito que Dios ha trazado para ti. Yo no me quiero adelantar al final de Gedeón, pero ese mismo muchacho, escondido en un lagar, trillando un trigo, sintiéndose poca cosa, porque cuando él le dice al ángel, o sea, tú me vas a llamar a mí, al menor de todos mis hermanos, al más chiquitico de la casa, a los más pobres de la nación. ¿Realmente te sientes así? Pues yo sirvo a un Dios que es especialista en escoger a lo más vil y a lo más menospreciado, para que puedas entender que no se trata de ti, se trata de Él. Pero después Gedeón se convirtió en un hombre que tan solo con tocar una trompeta pudo reunir a miles de hombres para ir a pelear en contra de los de Madián. Levante su mano derecha. Una palabra tuya tendrá poder en el mundo espiritual. Usted no lo está recibiendo. Una palabra tuya tendrá poder en el mundo espiritual. Cada vez que tú abras la boca, los demonios tendrán que retroceder en el nombre de Jesús. Y tú de aquí sales dando órdenes en el mundo espiritual en el nombre de Jesús, porque toda tu casa le servirá a Jehová. Y tú tienes que confesarlo con tu boca, porque de Gedeón se convirtió en un libertador. Y sé que estoy frente a la gente que Dios ha llamado para traer libertad a su nación.